Imagínese lo siguiente. Durante más de 200 años, la gente ha llegado a Oak Island con la misma creencia ardiendo silenciosamente en su interior, que ellos serían los que finalmente descubrirían la verdad. Llegaron con herramientas, con planes, con confianza. Cavaron profundamente en la tierra, siguieron todas las pistas que pudieron encontrar, y cuando nada se reveló por completo, se marcharon. No en voz alta, no de forma dramática, sino en silencio. Y entonces, años más tarde, alguien nuevo llegaría y comenzaría de nuevo. Cada generación llevaba la misma certeza, la misma esperanza de que el misterio estaba a punto de resolverse. Sin embargo, cada vez la isla parecía responder de la misma manera, tirando de sus secretos más abajo, más profundamente fuera de su alcance, como si no solo ocultara algo, sino que se resistiera activamente a ser descubierta. Pero ahora algo parece diferente porque Rick Lagina ha dado un paso al frente, y lo que ha dicho ha provocado una conmoción en todo el mundo de los buscadores de tesoros y los historiadores. No se trataba de una actualización casual, ni de una broma cuidadosamente redactada para crear expectación, sino que tenía peso. Sonaba como algo más cercano a una advertencia. Por primera vez, Rick reconocía abiertamente la existencia de lo que describía como un pozo oculto bajo la isla, una estructura que los expertos estiman ahora que podría tener un valor cercano a los 210 millones de dólares. Y lo que hace que esta afirmación sea tan sorprendente no es solo la cifra, sino la ubicación. Este pozo se encuentra justo debajo de una zona sobre la que se ha especulado durante años, un lugar en el que se han acumulado teorías pero cuyas pruebas siempre han permanecido fuera de alcance. Ahora los datos empiezan a cambiar esa idea. Los últimos informes de perforación han revelado detalles difíciles de ignorar. Capas de madera que aparecen a intervalos medidos. Rastros de metal incrustados en la tierra. Patrones que parecen túneles más que formaciones naturales. Los ingenieros que estudian los datos creen que no se trata de algo accidental ni de una coincidencia geológica, sino de algo construido deliberadamente. Un sistema vertical que se extiende entre 90 y 110 pies por debajo de la superficie. Solo esa profundidad ya es significativa. Una excavación a ese nivel no se realiza a la ligera. Requiere recursos, planificación e intención. Es el tipo de esfuerzo que solo se hace cuando se está ocultando o protegiendo algo de gran importancia. Y sin embargo, cuando Rick hablaba de ello, lo que destacaba no era solo el entusiasmo. Era algo más pesado. Había tensión en su voz, cuidado en la forma de elegir sus palabras. Porque sabe que lo que hay debajo no solo es valioso, sino peligroso. Incluso un pequeño error a esa profundidad podría provocar una inundación, derrumbar el terreno circundante o destruir lo que haya permanecido oculto durante siglos. El margen de error es casi inexistente, y con él la posibilidad de que esta larga búsqueda, el sueño de descubrir el secreto de Oak Island, se desvanezca en un instante. Por eso el equipo ya no confía en el instinto ni en las suposiciones, sino que ha recurrido a métodos avanzados, escaneado láser para cartografiar espacios invisibles, pruebas de densidad del suelo, para detectar anomalías y mediciones de presión, para saber cómo puede reaccionar la Tierra ante las perturbaciones. Cada movimiento se calcula, cada decisión se mide en función del riesgo. Porque la cuestión ya no es solo qué hay ahí abajo, sino si pueden llegar a él sin perderlo todo en el proceso. Y sin embargo queda una pregunta aún más profunda. ¿Es este pozo simplemente una cámara acorazada para el oro, o se trata de algo mucho más importante? Porque si las pistas apuntan en la dirección que algunos creen, entonces este descubrimiento podría remodelar no solo el misterio de Oak Island, sino la historia relacionada con ella. Para entender por qué este momento es tan diferente, hay que entender al propio Rick. Él no es como los exploradores que le precedieron. Para muchos, Oak Island fue una oportunidad de beneficio, de reconocimiento, de aventura. Pero para Rick siempre ha sido algo más personal. Desde el momento en que leyó por primera vez sobre la isla cuando era niño, el misterio se apoderó de él. No fue un interés pasajero. Se convirtió en algo que llevó en silencio durante décadas.
No procedía de la riqueza, no llegó con recursos ilimitados ni un camino garantizado. Trabajó, ahorró y junto a su hermano Marty Lagina asumió un riesgo que muchos nunca considerarían. Hubo años en los que los avances parecían inexistentes, en los que las críticas arreciaban, en los que los expertos tachaban de inútil toda la búsqueda. Pero Rick se aferró a algo sencillo e inquebrantable, la creencia de que aunque nunca se encontrara la verdad, la búsqueda en sí seguía siendo importante. Con el tiempo esa creencia se convirtió en algo más profundo. Oak Island dejó de ser solo un lugar y se convirtió en parte de su identidad. No solo invirtió dinero, sino años de su vida, su energía, su concentración y su identidad en esta empresa. Hubo contratiempos, excavaciones paralizadas, fallos en los equipos, presiones financieras, pero no se apartó. Porque para él fracasar no solo significaría perder dinero, sino abandonar un sueño que había dado forma a toda su vida. Por eso cuando Rick habla, la gente le escucha con atención. No es conocido por sus exageraciones ni su teatralidad. No crea dramatismo donde no lo hay. Cuando expresa entusiasmo, lo hace con mesura. Cuando muestra preocupación, la basa en la experiencia. Por eso cuando habló de este pozo, abiertamente, con seriedad, los que le rodeaban comprendieron de inmediato que no era un momento cualquiera. El cambio en su tono fue inconfundible. En el pasado su voz a menudo transmitía curiosidad, una sensación de asombro ante lo que podría descubrirse. Pero esta vez hubo una pausa antes de hablar, como si estuviera sopesando el significado de lo que iba a decir. Y cuando finalmente lo hizo, todo cambió. No describió el pozo como una posibilidad. Habló de ello como algo real, algo que ya no podía ignorarse. Había confianza en sus palabras, pero también cautela. Incluso un rastro de miedo. Su lenguaje corporal revelaba lo que no acababa de decir, que lo que estaba en juego había alcanzado un nivel en el que cada decisión podía tener consecuencias duraderas. Por primera vez reconocía abiertamente que los riesgos eran tan importantes como la posible recompensa. También dejó claro, algo más: ya no se trataba de conjeturas. Las conclusiones que se extraían se basaban en datos, en resultados de perforaciones, en patrones observados, en múltiples pruebas, en pruebas que se alineaban en lugar de contradecirse. Esto daba a su declaración un peso diferente. Ya no era especulación. Era una señal de que la naturaleza de la búsqueda había cambiado. Quizá el momento más llamativo fue cuando habló más allá de la idea del oro. Sugirió directamente que lo que hay dentro de ese pozo podría no limitarse a riqueza en el sentido tradicional, que podría contener algo capaz de cambiar toda la narrativa de Oak Island, algo ligado no solo al valor sino a la propia historia. Cuando se pronunciaron esas palabras, la reacción no fue de celebración, sino de silencio, de comprensión compartida, de que ese era el momento en el que todo podía cambiar, en el que años de búsqueda podían conducir finalmente a la verdad, o en el que un paso en falso podía acabar con todo. La idea de un pozo de $210 millones no es solo una cifra para llamar la atención, sino un cálculo basado en pruebas, estructuras de soporte de madera, que sugieren una construcción de ingeniería, restos metálicos, que indican actividad humana y la capacidad estimada de lo que podría contener un espacio así. Los expertos que estudian los materiales creen que la madera utilizada se remonta a una época en la que las bóvedas subterráneas se construían con precisión y propósito. Basándose en el volumen y la profundidad, la estructura podría contener teóricamente decenas de miles de onzas de oro, lo que se traduce en un inmenso valor moderno. Pero puede que ni siquiera eso cuente toda la historia. Porque la presencia de cierres de hierro, fragmentos de herramientas y densas lecturas de metal sugiere algo más complejo que un simple almacenamiento. No son restos al azar, sino que apuntan a una construcción deliberada, a un sistema diseñado con intención. Y eso es lo que hace que este momento sea tan significativo. Por primera vez, la evidencia no se siente dispersa o incierta. Se siente conectada. Se siente real. Lo que nos lleva a la pregunta que ahora nos parece imposible de ignorar: si este pozo se construyó con tanto cuidado, con tanto esfuerzo, ¿qué era lo suficientemente importante como para justificarlo? Porque lo que yace bajo Oak Island no se ocultó casualmente. Se ocultó deliberadamente,
y quizás se ocultó con la intención de que nunca se encontrara. Por eso Rick lo considera un punto de inflexión para Oak Island, no una excavación más. Ubicación exacta del pozo. Relación con el pozo del dinero. La pregunta que surge ahora es, ¿dónde se encuentra este pozo secreto? Según el equipo, este pozo se encuentra en la misma zona central de Oak Island, donde el pozo del dinero se considera el corazón de la isla. El pozo del dinero es donde se empezó a excavar hace 200 años, y todos los descubrimientos importantes desde entonces han estado relacionados con esa zona de alguna manera. Cuando se compararon los mapas antiguos con los datos de perforación actuales, surgió un patrón sorprendente. Las marcas de los mapas del siglo XVIII casi coinciden con las posiciones de las perforaciones actuales, lo que significa que la gente de antes sabía dónde excavar. Esto no puede ser una coincidencia. Como dijo el propio Rick, una alineación tan precisa no ocurre por accidente. Los datos de perforación también muestran que este pozo no está directamente debajo del pozo de dinero, sino que está ligeramente desplazado. Los expertos consideran que se trata de un diseño de seguridad. Si se quiere ocultar algo valioso, se construye una bóveda ligeramente alejada de la fosa principal para impedir el acceso directo. Esta estrategia era utilizada por los antiguos escondedores de tesoros, y el mismo patrón parece repetirse en Oak Island. Lo más interesante es que la profundidad del pozo y los túneles de inundación del pozo del dinero se cruzan al mismo nivel, lo que podría significar que este sistema de inundación se construyó deliberadamente, de modo que si alguien excava en el lugar equivocado, se inundará. El equipo de Rick teme ahora que el más mínimo error al abrir el pozo pueda provocar el derrumbe de toda la estructura. ¿Ves? Esta es la razón por la que Rick considera que esta es la mayor pista de Oak Island, porque por primera vez la ubicación, los mapas y los datos están todos diciendo la misma historia. Esto no es solo un agujero, sino un sistema subterráneo bien planeado. Y si este sistema está realmente intacto, lo que hay en su interior podría convertirse en la mayor respuesta a la historia de Oak Island. Datos de perforación que sorprendieron a todo el mundo. Cuando comenzó la reciente perforación en Oak Island, el equipo esperaba encontrar algunas pistas dispersas, pero los datos que aparecieron dejaron a todos atónitos. A medida que la perforadora descendía, el patrón del suelo cambiaba. Las capas superiores eran normales, pero a partir de cierta profundidad empezaron a aparecer capas de madera cortadas verticalmente que en sí mismas planteaban una pregunta importante. No se trataba de raíces podridas, sino de vigas de madera cuidadosamente colocadas. Lo más sorprendente era que esta madera no era aleatoria. Al perforar las muestras, se descubrieron múltiples capas de madera de roble con un espaciado casi igual entre ellas. Tal simetría no se encuentra en formaciones naturales. Los expertos afirman que este tipo de estratificación solo se produce cuando un ser humano crea deliberadamente una estructura. Este punto diferencia estos datos de perforación de otros descubrimientos en Oak Island. Junto con madera también se detectaron restos de metal. Los sensores detectaron señales metálicas de alta densidad, incluidos fragmentos microscópicos de cierres de hierro y herramientas antiguas. Si esto fuera terreno natural, los metales no se encontrarían en un patrón tan organizado. El equipo de Rick se dio cuenta inmediatamente de que este lugar no era un pozo abandonado, sino más bien un sistema subterráneo protegido. El factor más sospechoso era la alineación del túnel. La cartografía creada a partir de las perforaciones mostró que el ángulo del túnel estaba perfectamente calculado. No había pendientes pronunciadas ni giros aleatorios. La naturaleza no utiliza una planificación tan directa. Esta alineación indica claramente que algo se ocultó intencionadamente debajo y que se realizó una ingeniería minuciosa para protegerlo. Análisis de profundidad. ¿Qué significa 90 a 110 pies? La pregunta que surge ahora es: ¿por qué se considera tan importante una profundidad de 90 a 110 pies? La mayoría de los descubrimientos importantes de la historia de Oak Island se han producido dentro de este rango de profundidad. Las excavaciones por encima de esta profundidad han sido a menudo engañosas y descender por debajo siempre se ha considerado peligroso. Esta zona de profundidad es la más arriesgada de Oak Island.
Históricamente, excavar a tales profundidades en el siglo XVIII no era tarea fácil. En aquella época no se disponía de maquinaria moderna, pero si alguien se adentraba tanto significaba que el objeto allí escondido era extremadamente valioso. Los expertos creen que a esta profundidad se escondían no solo objetos de valor, sino también documentos, artefactos religiosos u objetos de la realeza. Otro punto importante es que esta profundidad tiene la mayor probabilidad de que se activen los túneles de inundación. Cada vez que alguien alteraba este nivel en Oak Island, el agua empezaba a llenarse. Esto significa que el sistema de inundación se diseñó deliberadamente para que si alguien excavaba en el lugar equivocado, no pudiera seguir avanzando. Para Rick y su equipo, esta profundidad es a la vez una advertencia y una oportunidad. Advertencia porque un ángulo de perforación erróneo podría provocar el derrumbe de todo el pozo. Oportunidad, porque si esta zona permanece intacta, podría haber debajo una cámara hasta ahora intacta, y por eso los expertos la consideran una profundidad estratégica no sospechosa. Por último, una cosa está clara: 90 a 110 pies no es una coincidencia. Este es el punto de control de Oak Island. Es en este momento cuando se decidirá si se revela la historia o si este misterio permanecerá sellado para siempre. Rick lo entiende bien y quizá por eso está dando cada paso con mayor cautela que antes. Advertencias de ingeniería. Comienza la zona de peligro. A medida que la excavación se acercaba a esa profundidad crítica, las advertencias de los ingenieros se hacían más serias. Oak Island no es una excavación cualquiera, sino una zona peligrosa donde el peligro acecha a cada paso bajo tierra. Los expertos han afirmado claramente que el riesgo de túneles de inundación es mayor a este nivel, y estos túneles parecen creados intencionadamente, no de forma natural. Los túneles de inundación significan que si alguien perfora en el lugar equivocado, el agua del mar puede infiltrarse rápidamente. En la historia de Oak Island ha habido varios casos en los que un prometedor pozo se llenó de agua de repente, obligando a detener toda la operación. Los ingenieros creen que estos túneles actúan como una trampa, impidiendo que nadie acceda directamente al tesoro. El riesgo de derrumbe es igualmente importante. A tales profundidades el suelo ya es débil. Si se rompe el equilibrio de presiones, todo el pozo podría derrumbarse. Esto no solo podría detener la excavación, sino también poner en peligro los equipos, los datos y, lo que es más importante, la vida de las personas. El equipo de Rick tiene ahora que tomar cada decisión con este temor. Además, la amenaza de las bolsas de gas persiste. Durante la perforación, se encontraron algunas muestras de aire que eran anormales. Los expertos afirman que si los gases atrapados se liberan de repente, podrían producirse situaciones como explosiones o asfixia. Por ello, se han hecho obligatorios los controles de seguridad antes de cada paso, porque un movimiento en falso podría destruirlo todo. Uso de tecnología avanzada. Debido a estos peligros, la excavación en Oak Island ya no se realiza con los métodos antiguos. Rick y su equipo han transformado la excavación en un proceso completamente científico. En primer lugar, se utiliza el escaneado láser, que crea una imagen tridimensional del subsuelo. Esto da al equipo una idea de dónde hay una cavidad y dónde hay roca sólida. Las pruebas de densidad del suelo son otra tecnología importante. Estas pruebas determinan la resistencia del suelo y la roca. Si la densidad cambia repentinamente en alguna zona, se entiende que allí puede haber un espacio hueco o un túnel. Esta técnica faltaba antes en las excavaciones a ciegas y ahora está reduciendo el riesgo de forma significativa. El mapeo de la presión es igualmente importante. Este método calcula la presión a una profundidad determinada. Si la perforación provoca un desequilibrio de presión, aumenta el riesgo de derrumbe. Por tanto, cada centímetro de excavación se basa en datos de presión, no en conjeturas. Lo más importante es que ahora las decisiones se toman basándose en datos, no en emociones. Rick era cauto antes, pero ahora es más disciplinado que antes. Excavar Oak Island ya no es una aventura, sino una misión científica controlada, y tal vez
sea la última forma de desvelar el mayor secreto de esta isla sin que se produzca ningún desastre. Sospechas más allá del oro. ¿Es solo oro? Cuando Rick Lagina dijo, no puede haber solo oro debajo, esta frase bastó para cambiar por completo la percepción de Oak Island. Durante años la gente había visto esta isla únicamente como un tesoro. Pero la sugerencia de Rick va mucho más allá. Cree que una estructura tan profunda, compleja y peligrosa no se habría construido únicamente para esconder oro. Si solo hubiera oro, no habría sido tan difícil extraerlo. Rick también insinuó que podría haber un artefacto, un manuscrito antiguo, o una cámara secreta sellada en el interior del pozo. Las capas de madera cuidadosamente colocadas y los patrones de protección hallados en los datos de perforación dan una sensación de bóveda. Los expertos afirman que los objetos de valor, así como documentos y símbolos delicados, se han escondido en cámaras muchas veces a lo largo de la historia para evitar que cayeran en manos equivocadas. Lo interesante es que Rick parece entusiasmado cuando habla del oro, pero cuando se trata de artefactos, se pone más serio. Es como si supiera que si esto resulta ser cierto, Oak Island dejará de ser solo una historia de tesoros para convertirse en parte de la historia del mundo. Por este motivo, el equipo está estudiando cada pequeña pista no solo con fines monetarios, sino también por su valor histórico. Si realmente se encuentra un manuscrito o un artefacto, significaría que en Oak Island se ocultaba algo que se consideraba importante mantener alejado del público en aquella época. Y esta es la cuestión que inquieta a todo el mundo. ¿Qué era lo que se mantuvo oculto bajo tierra durante siglos? Teoría de los templarios y conexión histórica. La teoría de los templarios no es nueva en la historia de Oak Island, pero las pistas que se están descubriendo ahora refuerzan esta teoría. Los templarios son considerados históricamente un grupo secreto y poderoso del que se dice que poseía inmensas riquezas y raras reliquias religiosas. Muchos historiadores creen que cuando los templarios empezaron a ser perseguidos, escondieron su tesoro en varios lugares seguros. Algunos símbolos y marcas encontrados en Oak Island se relacionan con signos templarios. Tallas en piedra, patrones en forma de cruz y geometría subterránea no parecen ser coincidencias. Los expertos afirman que los templarios eran expertos en la construcción de estructuras subterráneas y técnicas como las trampas de inundación formaban parte de sus sistemas de defensa. De ahí surge la idea de una conexión real. Según algunas teorías, lo que se esconde en Oak Island podría pertenecer no solo a los templarios, sino a la realeza europea. Manuscritos, coronas o reliquias sagradas, objetos que simbolizaban el poder político y religioso. Si estos objetos cayeran en las manos equivocadas, podrían haber cambiado el curso de la historia. El propio Rick no respalda ninguna teoría en particular, pero tampoco niega que la conexión de Oak Island no se limite al oro. Su cautela sugiere que busca pruebas antes de hacer afirmaciones sensacionalistas. Pero esto está claro, la teoría de los templarios ya no es una fantasía, sino que parece ajustarse a los datos y las pautas. Presión emocional y miedo del equipo. A medida que la excavación de Oak Island entraba en su fase más crítica, la presión emocional sobre el equipo también se hacía más fuerte. Para los observadores externos puede parecer un proyecto más, pero para los trabajadores de dentro cada día se ha convertido en una batalla entre el miedo y la esperanza. Todas las mañanas al llegar a la obra, todos se hacen la misma pregunta. ¿Debemos dar un paso adelante hoy o detenernos aquí? En la obra ya no se oye el mismo parloteo, las mismas risas ni el mismo entusiasmo de antes. La mayor parte del tiempo reina un silencio espeluznante. El zumbido de la máquina sigue siendo audible, pero las voces de la gente han disminuido. Los trabajadores saben que están trabajando en una zona donde el más mínimo error podría costarles la vida. Las advertencias de inundaciones, derrumbes y bolsas de gas persisten en la mente de todos. Rick Lagina siente en carne propia esta tensión. No es solo un líder, sino también un ancla emocional para todos los trabajadores. A menudo en las reuniones explica que la seguridad es lo primero, el tesoro lo segundo. Pero lo cierto es que la presión no es solo física, sino también mental.
Todos los trabajadores saben que si aquí se descubre algo importante, pasará a la historia. Y si algo sale mal, este lugar podría convertirse en su experiencia más aterradora. Los momentos más difíciles son cuando hay que detener la perforación. Algunos quieren seguir adelante mientras que otros por miedo aconsejan parar. Este conflicto silencioso se desarrolla a diario dentro del equipo. Nadie se opone abiertamente, pero las caras de todos lo dicen todo. Esta presión emocional hace que la excavación de Oak Island no sea solo una historia técnica, sino una historia humana. El peor de los casos, si todo se derrumba. Ahora hablemos de la posibilidad más aterradora que todo el mundo quiere evitar. El peor de los casos, si la estructura inferior se derrumba. Esto significaría no solo la rotura de un pozo, sino que años de duro trabajo, investigación e inversión se irían al traste en un instante. Esto ya ha ocurrido antes en la historia de Oak Island, y esos recuerdos atormentan aún más al equipo. La pérdida financiera sería el principal golpe. Se han gastado millones de dólares en equipos, tecnología y mano de obra. Si se produce un colapso, todo se perderá. Ni siquiera el seguro podrá cubrirlo todo. Pero el dinero será probablemente la menor de las pérdidas. La verdadera pérdida será el colapso emocional que sufrirán Rick y su equipo. Para Rick, esto no será solo el fracaso del proyecto, sino la ruptura del sueño de toda una vida. Ha invertido su identidad, su tiempo y su fe en esta isla. Si todo se perdiera, Oak Island se convertiría no solo en un misterio, sino en la mayor angustia de Rick Lagina. Este pensamiento le obliga a detenerse y reflexionar antes de cada decisión. Lo más doloroso sería que la verdad pudiera quedar a unos metros por debajo y nadie la viera nunca. Tras un derrumbe, el lugar podría ser declarado inseguro para siempre. Y entonces, Oak Island volvería a dormir con sus secretos. Este miedo sacude a todos los trabajadores, a todos los ingenieros y al propio Rick, porque esta vez la pérdida no será solo de dinero, sino de historia. El mejor de los casos. Un momento histórico en ciernes. Imagínese el momento para el que se ha estado trabajando durante años en Oak Island. Si se abre el pozo secreto y se encuentra un tesoro en su interior, no solo será un descubrimiento, sino un momento histórico. Oak Island, que durante siglos se ha considerado una historia inacabada, se contará de repente entre los mayores misterios arqueológicos del mundo. Si se descubre el tesoro, Rick Lagina será recordado no solo como presentador de un programa de televisión, sino como un hombre que hizo posible lo imposible. Pero los expertos creen que si se descubre un verdadero tesoro o artefactos históricos en Oak Island, este descubrimiento será considerado incluso más grande que el pozo de dinero. Museos, universidades e historiadores harán cola para estudiar este lugar. En el mejor de los casos, Oak Island no solo será famosa por su oro, sino que también aumentará su valor histórico. Si se encuentran manuscritos, reliquias religiosas o artefactos reales, podría reescribir capítulos de la historia mundial. Rick Lagina será considerado entonces no solo un cazador de tesoros, sino un guardián de la historia. Y lo que es más importante, se romperá la maldición de Oak Island. La isla, conocida durante años por sus fracasos y tragedias, se convertirá por fin en un símbolo de éxito y verdad. Para Rick, esto no solo supondrá un triunfo profesional, sino también el momento más satisfactorio de su vida en el que se hará realidad el sueño de su infancia. Cuenta atrás para la decisión final, ahora o nunca. Pero este sueño también va acompañado de una dura realidad, la presión del tiempo. Los gastos diarios en Oak Island ascienden a millones. El equipo, la tripulación, la tecnología y las medidas de seguridad tienen un ritmo de consumo que está agotando rápidamente el presupuesto. Los expertos creen que este proyecto no puede continuar indefinidamente. Los permisos son también un reto importante. Las normativas gubernamentales, los permisos medioambientales y las aprobaciones de seguridad aumentan el escrutinio a cada paso. Si el equipo incumple el plazo, las obras podrían suspenderse, lo que significaría que el pozo permanecería cerrado y se desharían años de duro trabajo. Rick Lagina se enfrenta ahora a una decisión final que podría cambiarlo todo. ¿Debe arriesgarse y seguir adelante? ¿O debe hacer una pausa en nombre de la seguridad?
Esta decisión no es solo técnica, también es emocional y moral. Por un lado está la oportunidad de hacer historia, por otro está la amenaza a vidas y a todo un legado. La cuenta atrás ha comenzado. Cada día trae una pregunta. ¿Debemos perforar hoy o no? ¿Debemos proceder hoy o esperar? Este es el momento en el que la historia de Oak Island alcanza su punto de inflexión más intenso, porque ahora está claro. O se revela la verdad, o este secreto permanecerá enterrado para siempre. La historia ha alcanzado ahora un punto de inflexión en el que un solo paso adelante podría cambiar todo el curso. Lo que sea que haya bajo el suelo de Oak Island podría estar a solo unos metros de distancia. Las máquinas están listas, el equipo está en silencio, y los ojos de Rick Lagina revelan claramente la pregunta que el mundo entero quiere saber. Pero aquí es donde todo se detiene, porque este es el momento en el que una pequeña decisión puede tanto hacer como borrar la historia. Rick sabe que si la revelación se hace ahora, y algo sale mal, todo podría acabarse. Todavía existen túneles inundados, riesgos de derrumbe y peligros desconocidos, así que el equipo tira del carro en el último momento. La perforadora se detiene, el suelo se sella y el corazón de todos se acelera. ¿Hay realmente un secreto de $210 millones debajo o Oak Island está a punto de engañar a todos una vez más? La respuesta a esta pregunta se mantiene en secreto. Este suspense es lo que diferencia a Oak Island de todos los demás descubrimientos. Esta no es solo una historia de tesoros, es una prueba de fe, paciencia y valor. Rick Lagina se enfrenta ahora a la mayor decisión de su vida y su próximo movimiento lo cambiará todo. Tanto si se desvela la verdad como si se profundiza el misterio, tendremos que esperar un poco más para averiguarlo. Y tenga claro que si aún no se ha suscrito, está a punto de perderse el mayor momento de la historia de Oak Island. Cuando se revele la verdad, cuando llegue ese momento que cambiará el mundo, solo quienes permanezcan sintonizados hasta el final podrán presenciarlo. Esta oportunidad no se presenta a menudo. Se va a hacer historia y usted no querrá quedarse fuera.